cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, ya de ahí en adelante no se necesitaba más sacrificios por el pecado de animalitos, porque ya el Cordero de Dios había muerto llevando nuestros pecados y había derramado su sangre. Ya de ahí en adelante no se necesitaba más de los sacrificios por el pecado, porque había sido hecho un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Y ese fue el que fue presentado en el cielo. El templo que estaba allí en la tierra ya no tenía que llevar a cabo más sacrificios por el pecado. El velo del templo se rasgó en dos. Y allí el cuerpo de Cristo fue muerto en la cruz del Calvario. Y luego, cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo, entró al lugar santísimo. Se abrió el velo del templo que está en el cielo y entró Cristo. Vean ustedes, Cristo fue rasgado en la cruz del Calvario, que es Cristo, el velo del templo que está en el cielo. Se abrió y ahora Cristo entró al cielo, al lugar santísimo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea que ya no más se necesitaban sumos sacerdotes aquí en la tierra, porque ya el templo que iba a estar funcionando no sería el templo que estaba en Jerusalén. Por eso Cristo había dicho que ese templo sería destruido. Miren, si cuando un nuevo orden comienza a funcionar completamente, plenamente, se le deja el viejo orden al pueblo, el pueblo se queda con el viejo orden. Y el templo de Jerusalén en el año 70 fue destruido por Tito, y vean ustedes, no han tenido templo donde llevar la sangre de la expiación para colocarla sobre el lugar santísimo, colocarla allí dentro del lugar santísimo sobre el arca del pacto, para que la reconciliación del pueblo hebreo con Dios se efectúe. Por lo tanto, el pueblo hebreo ha estado sin reconciliación con Dios, y por consiguiente ha estado recibiendo los juicios divinos durante todos estos siglos. Y por poco Hitler, Mussolini, Stalin y otros dictadores exterminan al pueblo hebreo. Y habiendo muerto Cristo en la cruz del Calvario y derramado su sangre, también habiendo un sacrificio por el pecado, ¿el pueblo hebreo ha estado padeciendo esta situación? Claro que sí, porque el pueblo hebreo no ha creído, no ha recibido el sacrificio de Cristo, el sacrificio de la expiación que Dios ha establecido en la nueva dispensación. Y por eso el pueblo hebreo ha estado sufriendo toda esta situación. Pero Dios ha estado tratando con los gentiles de edad en edad, y ha estado llamando un pueblo para su nombre de edad en edad. Ha estado aquí en la tierra llamando y juntando a sus escogidos, sus ovejas, el Israel celestial. Y cuando termine el llamado del último de los escogidos, la sangre de Cristo será retirada del propiciatorio allá en el cielo, y eso es al final del séptimo sello. Porque al final del séptimo sello es el fin del mundo, es el fin de todas las cosas. ¿Por qué? Porque al final del séptimo sello es donde la sangre de Cristo sale del propiciatorio, y Cristo sale del propiciatorio como juez de toda la tierra. Ya de ahí en adelante, el que esté sucio no tiene dónde lavar sus pecados, y el que está limpio, pues está limpio por la sangre de Cristo
porque aprovechó el tiempo mientras la sangre de Cristo estaba sobre el propiciatorio en el lugar santísimo. Ahora, vean ustedes que la primera venida de Cristo estuvo cumplida desde que Cristo nació en Belén de Judea, pero todavía la sangre de los animalitos del Antiguo Testamento era efectiva para cubrir el pecado. Pero luego que Cristo murió en la cruz del Calvario, ya no era válido ningún sacrificio que fuera efectuado en el templo que estaba en Jerusalén, porque solamente era válido el sacrificio de Cristo y estaba en función un nuevo templo, o sea, estaba en función el templo eterno, el templo de Dios en el cielo, con Cristo como sumo sacerdote en el cielo. Y ese templo ha estado en función y todavía está en función. Y Cristo está construyendo un nuevo templo aquí en la tierra, el cual tendrá aquí en la tierra un nuevo templo de y con seres humanos, que en el día postrero será ungido con el Espíritu de Dios en toda su plenitud. Este templo está compuesto por personas lavadas en la sangre de Jesucristo, por los cuales Cristo ha estado haciendo intercesión de edad en edad allá en el cielo. Y cuando este templo esté completado, con la llegada del último de los escogidos, y estén todos ya completos, los escogidos de Dios, en el cuerpo místico de Cristo, ya Cristo sale del lugar de intercesión y la manifestación que Él tiene en la edad de la piedra angular y dispensación del reino en el día postrero, en el velo de carne donde Él en el día postrero es manifestado y llama y junta a sus escogidos para completar el número de sus escogidos. Luego, en ese mismo velo de carne se manifiesta Jesucristo en toda su plenitud como juez de toda la tierra. Y ahí es donde ocurre el cambio de ministerio de cordero a león y de sumo sacerdote a juez de toda la tierra. Pero vean ustedes, eso es al final del séptimo sello, o sea, al final de la segunda venida de Cristo, al final de la venida de Cristo. Porque la venida de Cristo, la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo, estará manifestada aquí en la tierra en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, así como la primera venida de Cristo estuvo manifestada en medio del pueblo hebreo desde que nació Jesús. Allí estaba el velo de carne, donde entraría Dios, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en toda su plenitud. Y entró cuando Juan lo bautizó. Vean ustedes, pero estuvo por 29 años y medio aquí en la tierra el velo de carne. Estaba allí. El misterio de la primera venida de Cristo estaba allí manifestado. Muchos conocieron ese misterio. María lo conoció por muchos años antes de ser manifestado con la plenitud de Dios, cuando Juan lo bautizó, y desde que Juan lo bautizó en adelante. Antes de eso ya María sabía quién era el Cristo, quién era el Mesías. Ya María sabía, conocía la primera venida de Cristo, y sabía que en cierta etapa de la vida de Jesús la plenitud de Dios vendría sobre él. El ángel del pacto vendría en toda su plenitud en ese velo de carne y cumpliría plenamente la primera venida de Cristo como Cordero de Dios y quitaría el pecado del mundo. Pero vean, tendría que tener también un ministerio de 3 años y medio. Así es que vean, María
pudo ver toda la trayectoria desde que el arcángel Gabriel le habló esas palabras a la Virgen María. Pudo ver que por medio de ella vendría el niño, la persona que se sentaría en el trono de David. Pero vean, todas estas cosas tienen diferentes etapas hasta que llegue el momento de cumplirse cada una de esas promesas. Vean, María no pudo ver, estando viva, el cumplimiento de Cristo sentándose en el trono de David, pero ella tuvo la promesa de que Él se sentaría en el trono de David. Esa promesa ella la verá cumplida en el glorioso reino milenial. Ha tenido que esperar, ha estado esperando por 2000 años para ver a Jesús sentado en el trono de David, pero lo verá en el séptimo milenio sentado en el trono de David. Ahora, vean ustedes que cada cosa prometida por Dios cada promesa tiene un tiempo para ser cumplida. Ahora, para el día postrero, la iglesia del Señor Jesucristo tendrá a Jesucristo y el Espíritu Santo manifestado en su ángel mensajero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y estará viendo ahí el velo de carne en el cual Jesucristo se manifestará en toda su plenitud como juez de toda la tierra y como Rey de reyes y Señor de señores. Pero miren ustedes, María, desde antes de Jesucristo manifestarse en medio del pueblo hebreo como el Cordero de Dios, ya María sabía que ese era el Cordero de Dios. ¿Cómo? En una familia, en medio del pueblo hebreo, en el Antiguo Testamento, sabía cuál sería el Cordero Pascual que sería sacrificado la víspera de la Pascua. ¿Por qué? Porque lo tendrían, el cual vendría creciendo y creciendo hasta llegar a la edad de 1 año para el sacrificio en la Pascua. O sea que ellos sabían cuál era el Cordero Pascual de esa familia. Y así María sabía cuál era el Cordero Pascual para la familia de Dios, tanto para hebreos como para gentiles, tanto para el Israel terrenal como para el Israel celestial. Y ahora vean ustedes, los escogidos del día postrero sabrán, antes de ser transformados y raptados, cuál será el velo de carne en el cual Jesucristo se manifestará en toda su plenitud en el día postrero, porque estará primero manifestándose en las primicias, estará primero manifestándose como se manifestó en los 7 ángeles mensajeros, y luego pasará a una nueva etapa en donde Cristo cambiará de cordero a león, y él no tendrá otro instrumento para manifestarse como juez de toda la tierra, y eso será al final del séptimo sello. Ahora miren una cosa muy importante. Vamos a verlo aquí. En el mensaje de los 7 sellos predicado por el reverendo William Marion Branham, vamos a ver lo que nos dice en estos mensajes, hablándonos. Aquí hay mucho. Vamos a ver dónde vamos a leer por aquí. Página
Vamos a ver la página que hemos de utilizar aquí. Quizás leamos 2 lugares, aunque hay más lugares. Recuerden que fue el reverendo William Marion Branham al cual Dios le mostró todo lo que en el programa divino se había llevado a cabo en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, lo cual había estado oculto de los sabios y entendidos en asuntos religiosos, y también había estado oculto de la iglesia del Señor Jesucristo durante estas 7 etapas de la iglesia gentil. Y fue el reverendo William Marion Branham al cual Dios le reveló todo lo que Dios había realizado durante estas 7 etapas de la iglesia gentil, y cuáles fueron los 7 ángeles mensajeros de esas 7 etapas de la iglesia gentil, y los territorios donde se cumplieron esas 7 etapas. Y ahora vean ustedes, para esto él estuvo predicando acerca del libro de los 7 sellos, y estuvo predicando cada uno de esos sellos, y cuando llegó al 7º sello dijo: este no ha sido abierto todavía, este será abierto más adelante en la venida de Jesús, porque son los 7 truenos de Apocalipsis capítulo 10 verso 1 al 11 que tienen la revelación del 7º sello, y los 7 truenos son la voz de Cristo en su segunda venida. Y ahora el misterio de este 7º sello, él dice, lo tienen, o sea, los 7 truenos contienen el misterio del 7º sello. Sin la voz de Cristo en su venida, no se puede saber el misterio del 7º sello. Y ahora vamos a ver algunos lugares en este misterio del 7º sello, que es la venida del Señor. Vamos a ver donde nos dice acerca de este misterio. Dice en la página 474, y hay otra página muy importante que quiero leerles, la página 472, dice, y 469, estas páginas vamos a leerlas. Dice, y notaron, página 469 dice, y notaron que dije que uno de los ángeles era muy raro, me pareció distinto a los demás. Estos ángeles están aquí, en esta nube que fue tomada en febrero 28 de 1963. Aquí hay 7 ángeles que son los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil, y está también un ángel que era muy diferente a los demás, que es este, al cual él se refiere aquí. Dice, notaron que dije que uno de esos ángeles era muy raro, se refiere a este. Me pareció muy distinto a los demás. Estaban en una constelación
con 3 a cada lado y uno arriba. Y el que estaba a mi lado, contando desde la izquierda hacia la derecha, ese sería el 7º ángel. Él era más brillante y significaba más para mí que los demás. Les dije que tenía el pecho así robusto y estaba volando hacia el oriente. Les dije también que me levantó, me alzó. ¿Quién fue el que levantó, el que alzó al precursor de la segunda venida de Cristo y lo colocó aquí, en esta nube? Ese ángel que era muy diferente a los demás. Ahora aquí está, era el que tenía el 7º sello. ¿Cuál de estos ángeles es el que tiene el 7º sello? Este ángel que era muy diferente a los demás. Si tornamos la foto hacia la derecha, encontraremos que este es el ángel con sus alas extendidas que forma la peluca blanca del Señor. Pues esta foto formada por esta nube que es formada por ángeles, forman el rostro del Señor. Y ahora la barba la forman los 7 ángeles mensajeros de las 7 edades, y el cabello blanco del Señor lo forma el ángel que era muy diferente a los demás. Y ahora ese es el ángel que tiene el 7º sello. Cada ángel mensajero de los que está aquí, de las 7 edades, ninguno de ellos tuvo el 7º sello. En ellos se manifestó Jesucristo en el Espíritu Santo parcialmente, y cuando terminó su manifestación, en cada uno de ellos iba pasando de uno al otro, hasta que llega al día postrero. Ahora, para estos ángeles tener sus ministerios, tuvieron que venir a la tierra en carne humana y ahí tener sus ministerios. Y luego que terminaron su ministerio, se fueron al paraíso, sus cuerpos físicos murieron y se fueron al paraíso. Y ahora para este ángel que está aquí, diferente a los demás, tener su ministerio, tiene que venir en carne humana también. Y esa es de la venida del 7º sello. Esa es de la venida del Señor. Ahora, Él tiene que tener un velo de carne en el cual manifestarse en el día postrero. Y ya no tiene ninguno de los 7 ángeles mensajeros para manifestarse en el día postrero porque ya se fueron. Por lo tanto, tendrá que tener en la edad de la piedra angular y dispensación del reino un mensajero, y ese es un profeta dispensacional. El profeta de la dispensación del reino con el mensaje del evangelio del reino, y en ese mensajero se manifiesta Cristo, el ángel fuerte, se manifiesta este ángel que era diferente a los demás, para ahí estar manifestado y llevar a cabo la obra correspondiente a la edad de la piedra angular y llamar y juntar a sus escogidos del día postrero en el territorio correspondiente a la edad de la piedra angular. Así como hubo un territorio en cada etapa, en cada edad, y hubo un mensajero en cada edad. Por ejemplo, para la primera edad, la primera etapa, hubo un mensajero llamado San Pablo, y el territorio donde se cumplió esa primera edad fue Asia Menor. Luego, para la segunda edad, hubo un territorio allá en Europa, y fue Francia, esa nación, y hubo un mensajero allí, Ireneo. Ven ustedes, y Dios llamó y juntó a sus escogidos. De esa edad fue Cristo en Espíritu Santo en ese segundo ángel mensajero. Y ahora podemos ver que de edad en edad hemos estado viendo a Cristo manifestado en cada edad, en el ángel mensajero de cada edad, en la porción correspondiente a cada edad. En ninguno se manifestó en toda su plenitud, sino parcialmente y en la porción correspondiente a cada edad. Pero para la edad de la piedra angular, Él tendrá su mensajero de la edad de la piedra angular, que es un profeta dispensacional, y en ese se manifestará parcialmente y al final se manifestará en toda su plenitud. Y por eso es que tiene que venir para el tiempo final, para el final del séptimo sello, tiene que venir ¿qué? La resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos, con la plenitud de Dios manifestada, en donde se completa la obra del séptimo sello y en donde se realiza completamente la obra de reclamo de nuestro amado Señor Jesucristo.
Esto nunca yo lo había explicado tan claramente así, pero ha estado llegando el tiempo de explicarlo y ver por dónde vamos y por qué estas etapas en el programa divino en nuestra edad y en nuestra dispensación. Ahora, vean ustedes que la venida del Señor tiene diferentes etapas para ser cumplida. Y vean ustedes aquí lo que nos dice el precursor de la segunda venida de Cristo. Recuerden que ese ángel, que era diferente a los demás, tiene que venir a la tierra y manifestarse en carne humana y a través de carne humana y llevar a cabo la obra correspondiente a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y ahora dice, en la página 472 del libro de los sellos, ya terminamos la 469, ¿verdad? Dice, vamos a finalizar aquí ahora. Aquí está, era el que tenía el séptimo sello, lo cual he mantenido como una pregunta en mi mente toda mi vida. Amén. Los otros sellos significaron mucho para mí, desde luego, pero ustedes no se imaginan lo que ha significado este último. Y el último sello, este séptimo sello, ¿es qué? Ese ángel es el que él tiene el séptimo sello. Con la manifestación de ese ángel en la tierra en carne humana, estará el séptimo sello aquí en la tierra manifestado, llevando a cabo la obra correspondiente a la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Pero miren lo que aquí dice en la página 472. Estábamos leyendo la 469, ahora la 472 dice, noten bien el mensaje del tiempo del fin. ¿Cuál es el mensaje del tiempo del fin? El séptimo sello. ¿Y qué es el séptimo sello? El ángel que era muy diferente a los demás, que en su venida a la tierra en carne humana, vean ustedes, será el cumplimiento de la venida del Señor. Y ahora, y el mensaje el mensaje del tiempo del fin, o sea, del día postrero, ¿cuál es? Pues el mensaje de la venida del ángel que era muy diferente a los demás. Porque el evangelio del reino gira alrededor de la segunda venida de Cristo, de la venida de este ángel que era muy diferente a los demás. Dice, noten bien el mensaje del tiempo del fin, este sello. Él nos ha revelado los 6 sellos, pero no dice nada del séptimo. El séptimo, el sello del tiempo del fin. ¿Cuál es el sello del tiempo del fin? El séptimo sello. Dice, el sello del tiempo del fin, cuando empiece, noten bien, cuando empiece, o sea, cuando comience, será algo completamente secreto según la Biblia. ¿Cuándo? ¿Qué? Cuando comience. Como fue también, vean ustedes, allá no fue tan secreto, pero hubo bastante secreto. Cuando comenzó la primera venida de Cristo, era un secreto. Una mujer virgen, estando embarazada, teniendo los 9 meses de embarazo, y luego ella viviendo en Nazaret, pasando a Belén de Judea en el censo que se llevó a cabo en aquel tiempo, y dando a luz ese niñito en Belén de Judea, allá en un establo. Todo eso era un misterio y pocas personas supieron lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, el arcángel Gabriel le reveló a los magos ese misterio que estaban haciendo en Belén de Judea, el Salvador, Cristo Jesús. Y María pues sabía lo que estaba sucediendo, y José también, porque el arcángel Gabriel les había revelado ese misterio. Pero vean, los magos supieron porque vieron la señal en el cielo, la señal de la venida del Mesías, la señal de la venida del Rey de Israel. Pero todo eso estaba en su comienzo, y su comienzo era un secreto, para que el diablo no pudiera matar el velo de carne donde se estaría cumpliendo
la primera venida del Mesías como el Cordero de Dios. Si mata a Jesús, ¿con qué íbamos a lavar nuestros pecados? ¿Con qué sangre? Tenían que continuar con aquellos sacrificios de los machos cabríos. Y en el tiempo en que Jesús murió, ¿qué sucedería? Todo ser humano tenía que morir. Así es que, ven ustedes la situación en que se encontraba la raza humana. Pero Dios escondió el misterio de la primera venida de Cristo del sumo sacerdote, lo escondió de los sacerdotes de aquel tiempo, lo escondió del concilio del Sanedrín, compuesto por 70 sabios de la religión hebrea. Eran los que dirigían la religión hebrea encabezada por el sumo sacerdote. Escondió ese misterio también del rey Herodes y de los políticos de aquel tiempo. Y miren, vinieron a descubrir ese misterio los magos que estaban lejísimos, y cuando llegaron a Jerusalén buscando al Mesías, al rey de Israel, en Jerusalén nadie sabía nada acerca de la venida del Mesías, pero ya estaba cumplida la venida del Mesías allí, porque ya estaba allí el velo de carne, donde Dios habitaría en toda su plenitud, en el cumplimiento de la venida del Mesías como Cordero de Dios, para quitar el pecado del mundo. Pero Dios tenía que proteger ese velo de carne. Recuerden también en el tiempo de Moisés, el libertador que sería Moisés, a través del cual Dios libertaría al pueblo hebreo. Dios tuvo que proteger ese velo de carne para que el diablo no pudiera matar ese velo de carne. Y miren, lo escondió en el palacio del que lo estaba buscando. Lo escondió en el palacio del faraón, y el faraón era el que estaba buscando todos los niños de 2 años hacia abajo, y mandó a matar a todos los niños. Y todos los niños que nacían, los varones, tenían que ser matados conforme a la orden del faraón. Es que por medio de los sabios que el faraón tenía, los cuales estudiaban el cielo, vieron la señal de la venida del libertador del pueblo hebreo. Como los magos vieron la señal de la venida del Mesías en el cielo, aquellos magos que estaban en Egipto también vieron esa señal en el cielo, aquellos sabios del imperio del faraón. Y cuando le dieron la noticia al faraón, pues el faraón no quería que el pueblo hebreo saliera libre. Por lo tanto, mandó a matar a todos los niños que iban naciendo. Estaban ya sentenciados a morir. Pues cuando las parteras estaban atendiendo un parto, tenían orden que al ver, si veían que era un varoncito, ese varoncito no debía de vivir. O sea, tenían que aparecer como que nació muerto, para consolación de las madres. Pero las parteras, 2 parteras importantes en medio del pueblo hebreo, temían a Dios. Y cuando los niños estaban naciendo y veían que era un varoncito, no los mataban. Y seguían naciendo niños varones, aún en contra de la orden del faraón. Y cuando le pidieron cuenta a las parteras de por qué estaban apareciendo niños varones en medio del pueblo hebreo, quizás muchas madres, para proteger a sus niños, los vestían como nenas también. No fuera que algún guerrero del faraón apareciera por allí y lo fuera a matar. Ahora, las parteras, cuando fueron llamadas a juicio, le dicen: ¿por qué no han matado a los niños varones cuando veían que eran niños varones? Entonces las parteras dijeron: es que las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias. Las mujeres egipcias son débiles, y cuando van a dar a luz, para dar a luz eso se necesita tiempo,
y tiene que venir la partera y tiene que estar ahí trabajando muchas horas con ella. Pero cuando las mujeres hebreas no son así. Las mujeres hebreas, como son trabajadoras, han estado trabajando, haciendo ladrillos y haciendo esto y lo otro. Son gente fuerte, y cuando están de parto y llaman a la partera, cuando llega la partera ya han dado a luz. Dios le dio palabras a esas mujeres, a esas parteras, a esas dos parteras, para que no las mataran. Ellas temieron a Dios y Dios las bendijo, y las vamos a ver. Las vamos a ver en el reino milenial. Vamos a hablar con ellas y van a estar ellas muy contentas por haber hecho lo que ellas hicieron. Dios las bendijo porque ellas temieron a Dios y preservaron la vida de los niños varones. Si no, Moisés no hubiera nacido. Así es que vean ustedes el por qué Dios oculta un misterio como ese, el misterio del libertador, del enviado, de un profeta dispensacional. Ese misterio siempre ha estado oculto de los ojos de los sabios y entendidos. Miren, Noé, el profeta de la dispensación del gobierno humano. ¿Quién sabía que ese era un profeta dispensacional? Su familia quizás Enoc también, y estos hombres de Dios, pero el pueblo en general no sabían que tenían en medio de ellos un profeta dispensacional. Bueno, ahora podemos ver por qué Dios oculta el misterio de la venida de un profeta dispensacional. Es porque el diablo siempre busca para destruir a ese profeta dispensacional, y si lo puede destruir desde que nace, lo hace, porque el diablo no tiene misericordia, ni amor, ni compasión de nadie, y usa a sus instrumentos. Allá estaba usando al faraón cuando buscó a Moisés para matarlo, pero Dios se lo colocó dentro del trono allí, dentro del palacio. Y aunque el diablo odiaba a Moisés y ni sabía que era el libertador del pueblo hebreo, ni sabía que era hebreo, o sea, no sabía un sinnúmero de cosas. Humanamente hablando, el faraón amaba a Moisés, pero si llegaba a saber que ese era el libertador del pueblo hebreo, todo el amor que le tenía se le convertiría en odio, porque el diablo pondría odio en el corazón del faraón, el mismo odio con el cual ordenó la muerte de todos los varones que nacían. Ahora vean cómo también el rey Herodes vino a hacer lo mismo que hizo el faraón de Egipto. Y ahora vean el por qué nuestro hermano Branham dijo: si fue de uno recibir la revelación y quedarse callado, el diablo no podría hacer daño. ¿Ven? Ahora podemos ver el por qué. Es dicho que cuando el séptimo sello comience, será que un secreto por completo. Dice, vamos a ver, el séptimo sello, el sello del tiempo del fin, cuando empiece, será algo completamente secreto, según la Biblia, completamente, cuando comience.